Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y este es el canal de APSI, Atención Psicológica Inmediata. Hoy daremos inicio a un nuevo ciclo de temas, esta vez acerca de los talentos. Hablaremos de música, dibujo, escritura y otro montón de talentos que seguramente les va a interesar. Recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales, Instagram y Facebook. Me encuentran como apsi-psico. Bienvenidos, demos inicio. Hoy estamos hablando de los talentos. Este tema lo vinimos trabajando la semana pasada y bueno, les estuve contando a grandes rasgos de qué se trata un talento. También estuvimos mirando la diferencia entre talento y don. Y también estuvimos mirando para qué somos buenos y cómo los padres tienen mucho que ver con el desarrollo de los talentos en la primera infancia, pues son ellos quienes nos descubren primero, aunque hayamos nacido ya con ellos. Así también estuvimos mirando en teoría qué es un talento y la diferencia que tiene con el propósito de vida e incluso con la profesión, pero también cómo podemos todo esto unirlo para poder hacer de nosotros alguien exitoso en la vida y por supuesto medianamente feliz, en el sentido que cuando desarrollamos un talento y además cuando lo ponemos al servicio de otros, tema que también estuvimos tratando, la importancia de saber reconocer, identificar un talento en nosotros, pero no solamente para nosotros poderlo poner en práctica, sino llevarlo a la práctica en ayuda y en cooperación con un otro, que eso también es supremamente importante y bueno, estuvimos hablando también sobre eso. En fin, hoy también vamos a continuar, ya les había dicho, con este tema que es muy interesante, con unos invitados muy especiales que ya son parte de la casa, ya son parte de un solo corazón. Ellos nos han acompañado con multiplicidad de temas. Hoy, por ejemplo, estamos invitando a Jesús Pérez. A Jesús Pérez ya lo conocemos porque nos ha traído unos temas hiper mega importantes. Con él estuvimos trabajando el tema de la muerte por allá en años anteriores. También estuvimos hablando acerca del amor y también sobre las gracias, la importancia de la gratitud. Hoy Jesús Pérez, filósofo de profesión, nos va a estar acompañando con un tema. Bueno, con este tema, el tema de talentos, vamos a escuchar en la voz de un filósofo en qué consisten los talentos, de qué trata esto de los talentos, cuál es la diferencia de un talento con una destreza, con una habilidad, con una capacidad, que también lo tocamos como a grosso modo en el programa pasado. Él también nos va a estar ahondando un poco en la diferencia entre don y talento y sobre todo la importancia de reconocer un talento en nosotros mismos y ojalá rápidamente, es decir, mientras más pronto nos demos cuenta qué talentos tenemos, más rápido los vamos a poner al servicio de los demás y por supuesto podremos elegir a partir de allí en qué nos vamos a desempeñar, es decir, cuál va a ser ese oficio que vamos a ejercer en la vida o quizá cuál va a ser esa profesión que vamos a elegir estudiar. Ya les decía también que no solo es importante saber la profesión, también es importante saber los talentos que tenemos. Mire, hay personas que trabajan en sus talentos y no en su profesión, aunque sean profesionales titulados. Otras personas trabajan en su profesión y han dejado de manera allí quietecita, latente, olvidada, en stand-by los talentos, pero también hay otras personas que utilizan el talento a favor de la profesión. Entonces miren cómo una cosa significa una cosa y otra cosa otra cosa. Hoy Jesús Pérez nos va a estar ampliando este tema, como les decía, desde su conocimiento como filósofo, así que la filosofía nos tiene un gran aporte también en el campo de los talentos. Así que Jesús, bienvenido. Buenos días Marcela, buenos días a todas las personas que nos acompañan en este día y nos escuchan, nos dieron este espacio, nos abren las puertas de su casa.
Gracias por la invitación a hablar de este tema, como lo es el tema de la vida, el tema de los talentos y pues el sentido de vida, cuál es la relación que tienen estos talentos con nuestra realización personal y el sentido de vida. Para iniciar, pues me gustaría hablarle a los oyentes de algo muy particular, y es que me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Creo que es algo con lo que se empieza, y es precisamente como aquello de nacemos con una misión y con talentos, y creo que es fundamental, precisamente porque si lo vemos desde el ámbito filosófico o incluso desde el ámbito social, reconoceríamos que la misión es algo que aparece en la vida, se descubre, se construye. Entonces es como muy bonito descubrir esto, precisamente porque a veces creemos que, no sé, a partir de algo como muy natural, traemos en nosotros como una misión de vida, y desde la perspectiva o desde lo que he concebido dentro de algunas lecturas y cosas, me daba cuenta de que es precisamente, o es más importante más bien, tener como claro de que la misión de vida se descubre a partir precisamente de aquello que encontramos que es necesario no solamente para nosotros, sino que aquello que nos llama la atención dentro de la sociedad. Por eso digo que es algo que se descubre, porque cuando vas creciendo, tú encuentras de que aquellas cosas que te llamaban la atención cuando eras niño llegan a cambiar. Y eso precisamente hace que se construya ese camino y ese proceso. Aristóteles dice precisamente que donde descubres que están tus talentos, ahí está precisamente tu misión de vida. Entonces, este autor tiene mucho que decirnos a partir de la construcción de lo que sería el proyecto de vida, porque a veces nos preguntamos como ¿qué es un talento? Y descubrimos que el mundo está lleno de talentos, y entonces ¿cómo reconocemos cuáles son esos talentos que tengo en mi vida? Esa es una pregunta también fundamental, porque a veces los pasamos por alto y día a día los utilizamos. Para esto es importante descubrir ciertas pautas que el autor nos da. Aristóteles, por ejemplo, nos dice que para descubrir esos talentos es importante encontrarnos en el hábito. Aquellas cosas que habitualmente hacemos descubren en nosotros cuáles son nuestros talentos. Por ejemplo, aquellas personas que se habitúan a pintar, aquellas personas que se habitúan a ayudar a otras personas, así sean en cosas muy pequeñas. Los docentes, por ejemplo, pongámoslo muy puntualmente, aquellas personas que son docentes, aquellos que son psicólogos, aquellos que son trabajadores sociales, aquellas personas que son médicos, las enfermeras. Todas estas personas encontraron una misión de vida precisamente porque primero descubrieron que tenían un talento, y ese talento era el talento del servicio, el talento de la ayuda al otro. Y es parte de la vida descubrir en el hábito, en aquello que me gusta hacer y en aquello que soy bueno haciendo y que constantemente me construye más día a día, cuál es el propósito al que estoy apuntando. Para esto también el autor menciona que es importante el esfuerzo, porque recuerdo un libro que leía, por ejemplo, en algún momento. El libro habla precisamente de que hay muchas personas que pueden nacer con muchísimos dones, muchísimos talentos, y el libro dice, bueno, ¿y cuántos Mozarts y cuántos Einsteins y cuántos otros, yo qué sé, Da Vinci, hemos perdido precisamente porque
se ha perdido la posibilidad de que esas personas desarrollen sus talentos a partir de lo que el medio les ha propuesto. Eso creo que es algo fundamental, porque el medio también promueve ciertas cosas para que yo desarrolle mi vida, para que yo desarrolle todo eso que se me ha posibilitado, aquello a lo que estoy llamado, pero que a veces también el medio nos trunca un poco. Pero es aquí donde entra la idea del esfuerzo, porque no es de gratis. Las cosas no nos llegan del aire, no nos caen de los árboles como las manzanas o como los frutos. Yo creo que al igual que la simbología del árbol es precisamente que el árbol crece y en un momento muy específico da frutos, pero no todo árbol da frutos. Entonces el esfuerzo es precisamente que seamos como esos árboles que buscan dar frutos a la sociedad. Eso es algo muy puntual y eso lo logramos a partir del esfuerzo. Eso por un lado. Y por otro lado está precisamente la idea de la virtud y la idea de la felicidad. Cuando yo me esfuerzo, descubro cuáles son aquellas cosas que hacen que mi vida no solamente tenga sentido, sino que también hacen que mi vida sea eficaz y también útil para los otros. Y de hecho esa utilidad también me genera en mí una sensación de satisfacción personal, porque estoy siéndole útil a otras personas, no solamente el esfuerzo y la dedicación y los talentos y bueno, todas estas cosas no simplemente apuntan a que yo sea bueno para la sociedad, sino que también apuntan a que yo pueda sentirme satisfecho, pero desde mi interior, con lo que estoy haciendo, porque hay mucha gente que puede ser un gran empresario, que puede ser un gran médico, otras cosas, y no se sienten felices con lo que hacen, y es precisamente ese el camino de la virtud, que tú te sientas feliz con lo que realizas, te sientas realizado como ser humano, es uno de los puntos culmen de la virtud. Que la felicidad esté acompañando a tu proceso. Eso es una de las grandes cosas que también se nos enseña. Es ahí precisamente donde creo que hay que hablarle a las personas. Vean, cada acción que se hace, sea pequeña, sea con una dimensión un poco más amplia, o incluso, como lo hablábamos hace un momento, proyectiva hacia el futuro, tienen no solamente la intencionalidad, sino que cada una de ellas son importantes. Entonces, por eso hablaríamos de que hay cosas dentro de la misión de vida que vinculan nuestros talentos a corto plazo, vinculan nuestros talentos y la proyección, la intencionalidad y el esfuerzo a mediano plazo, pero también lo vinculan a largo plazo. Quiero leer una cita de la autora Mabel Katz, la cual dice lo siguiente, y es muy bonito porque da mucho que pensar para nosotros cuando hablamos de nuestros procesos de crecimiento y a veces que no le damos como ese sentido que deberíamos darle. La autora dice lo siguiente: venimos con una valija en la cual traemos muchos talentos. La gran misión de la vida y las pequeñas que la acompañan tienen a los talentos como herramientas para cumplirlas. Para vivir una vida completamente satisfactoria, encontremos nuestros talentos. Al usarlos, no solo en una carrera, sino también en nuestra vida diaria, es como logramos ser plenos. Es allí como las puertas se nos abren y empezamos a vivir la vida con sentido. Es muy interesante, Marcela, precisamente cerrando la cita, porque la autora no solamente está vinculando aquí los talentos con el sentido de vida, sino que también los muestra como herramientas que nos llevan y nos hacen
descubrir cada vez más, fortalecer cada vez más, dar cada vez más de nosotros. Por eso a quien tiene más se le exige más. Eso es hasta bíblico, en ciertos sentidos está y aparece como esa importancia de que si hay unos talentos muy puntuales, ¿por qué no ponerlos en práctica? ¿Por qué tener miedo? Creo que esa es una de las cosas que más nos deberíamos preguntar. No deberíamos tener miedo. Si nuestro talento está en la labor social, si nuestro talento está en la ayuda a los demás, si nuestro talento está en la medicina, en aconsejar, en ser docentes y apoyar la educación, en tener fundaciones incluso, porque eso también hace parte de los talentos, en reconocer incluso algo tan sencillo como eso, reconocer que el otro es importante y que lo que el otro hace es importante. Eso también es un talento y debemos reconocer incluso esas pequeñas cosas para llegar a las cosas un poco más grandes. Creo que en ese sentido, Marcela, si logramos conectar las acciones, los pensamientos, nuestros esfuerzos, la intencionalidad, como lo dije hace un momento, nuestras virtudes, nuestros valores, conectar la misma familia. La familia tiene muchas herramientas hacia lo que tiene que ver con los talentos y lo que se nos enseña. Podemos llegar a ser seres sociales muy plenos y todas esas herramientas fueron dadas precisamente para que las podamos usar, para que podamos construir cimientos muy fuertes, no solamente desde el plano personal, sino también hacia el plano social. Agradezco de forma muy especial tu invitación. Muchas gracias por este espacio y agradezco a todas las personas que nos escucharon, esperando precisamente que estas palabras no solamente los motiven a continuar con sus procesos de crecimiento, sino también que exploten esos talentos que tienen, trabajen duro y que construyan cada vez más hábitos que los hagan sentirse plenos en su vida personal y social. Muchas gracias. Demasiado interesante este tema, demasiado importante esto que nos estás tratando el día de hoy, que nos has puesto en contexto y en conocimiento de los talentos a partir de la filosofía, una mirada filosófica más bien. Así que bueno, es hora de poner a trabajar esos talentos, es hora de empezar a ser creativos con ellos, es hora de reinventarnos, palabra que se puso de moda el año pasado y que voy a utilizar para decir, oye, si bien es cierto que el talento va mucho más allá de cualquier perspectiva. Además que en él está incluida la creatividad y por supuesto la imaginación. Entonces vamos a ponernos hyper, como dicen por ahí, y vamos a empezar a desarrollar todo ese potencial que tenemos guardado, escondido, olvidado. Bueno, algunos ahí latente. Entonces ahí está. Así que es el momento, es la oportunidad, el día es hoy. Gracias por escuchar el programa del día de hoy. Les invito a acompañarnos la próxima semana con nuevos invitados y nuevos temas. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Apsi-Psico, y darle clic a la campanita.